Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos introduciendo el proceso del Bhakti dentro de lo que nos invitan a seguir, a practicar al tener una vida humana. El proceso del Bhakti es una escuela, podría decir es la escuela en la cual se nos enseña a sentir, a tener introspección, a servir, tantos elementos que por sentido común nos resultan muy favorables, pero que también al verlos aplicados muchas veces nos empieza a generar un poco de escepticismo. Entonces estamos en un mundo donde hay muchas palabras bonitas, donde se invita a la solidaridad, al amor, pero no muy consistentemente, o más bien sacando provecho de lo que todo eso puede involucrar en nuestras mentes. Así hay como una cierta necesidad interna, se puede detectar, claro que somos atraídos por lo solidario, por lo favorable, pero después una, una suerte de escepticismo también, a punto de a veces pensar que eso no es posible, que eso son utopías, que quien sea muy bueno es porque es muy soñador, o que no se puede ser tan bueno en este mundo donde hay tanta gente viva, donde hay tanta crueldad. En ese contraste podemos vivir. Así que amerita sacar el tiempo para considerar cómo estos ideales, cómo estas ideas, si se vuelven reales, por lo menos en nuestro ámbito, después vamos a proyectarlo socialmente, porque naturalmente eso pasa, pero no es que se espere que para poder hacer algo, para poder ocuparse, haya que esperar que todo esté mejor. Entonces, en nuestro fuero interno, decimos como primera medida, nos, nos ponemos en el estudio, entendiendo o confiando en que hay un método, que hay un sistema, que hay unas preguntas para hacerse, que hay una suerte de etapas por las cuales vamos pasando en este cultivo. Es decir, un proceso con su propio método, sus alcances, con su forma de medirlo. Ese es el camino del Bhakti que tiene mm, ah, unos postulados que deben ser aceptados para empezar a marchar, pero no aceptados por pereza de marchar, por pereza de caminar, por pereza de comprobarlos. Entonces tenemos plena confianza en los postulados. Eso no significa que por esa confianza ya está todo hecho. Porque justamente cuando estos postulados solo son postulados pueden volverse falsos, nocivos. Entonces, el problema de la verdad, de lo cierto, de las creencias de todo nuestro mundo, que cuando no se pone en el lugar donde debe ser puesto, cuando no se experimenta, se pule, se activa, pues se quedan ahí como cosas muertas que, que no funcionan. Podemos pensar en un electrodoméstico. Un electrodoméstico es muy bueno. Una lavadora, imagínense, pensemos en una lavadora es una cosa muy maravillosa, porque nosotros nos acostumbramos a la lavadora, pero si nos tocara lavar a mano todo, oh my God. Pero una lavadora mala es un estorbo. Imagínense la cosita toda grande, toda pesada, no pasa nada. Entonces ahí está, lavadora funcional o no funcional. Esto pasa con los postulados que, independiente de si son ciertos o no, si no se ponen en acción, son un estorbo. Por ejemplo, el postulado que nos invita al Bhakti primeramente es el postulado de tienes una forma de vida humana, es la oportunidad para preguntarte seriamente, profundamente, fatalmente sobre tu destino.
sobre hacia dónde va todo esto, cuál es la razón de tu existencia, etcétera, etcétera. Y, y es una muy buena oportunidad, es decir, tienes la herramienta y es una herramienta que cuando la utilizas te pone muy feliz. Tu cuerpo humano es la manifestación más dentro del plano material más fina de tu conciencia. Ya has pasado por otro tipo de cuerpos, por otros entornos, porque en los cuales no tenías mucha oportunidad de ser verdaderamente sensible. Cuando teníamos otro tipo de cuerpos, esta alma, esta conciencia, está en otro tipo de cuerpo, estamos todavía muy preocupados por quién nos iba a atacar y eso prácticamente se llevaba toda sí, nuestra capacidad sensible, nuestra atención. ¿Quién me va a atacar? ¿Quién me va a atacar? ¿O dónde puedo dormir? ¿Quién me apareo? ¿De quién me defiendo? Sí, era una vida concentrada en eso. Se puede notar por percepción directa cómo la vida humana empieza a tener otro tipo de preocupaciones. Muy buenas, dice el yoga. Muy favorables. Y ese es un postulado por el que nos movemos, que lo traemos una y otra vez a nuestra presencia, como decimos, pero lo empezamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo que me está dando este cuerpo humano? ¿Qué tipo de oportunidad? Y entendemos que podemos conocer muchas cosas, pero también seguimos más allá de eso y sí, conozco algo, pero parece que ahí no termina todo. Uno podría pensar que termina todo en el conocimiento, pero tenemos muchísimas experiencias a lo largo de nuestra vida que nos damos cuenta, no, no es el conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos visto personas con mucho conocimiento, muy, muy malucas, de muy aburridora compañía, o que terminan actuando también bajo un esquema extraño de sacar ventaja de los otros, cosas que también nos repelen un montón. Entonces, si nos damos dando cuenta, sí, vida humana, por supuesto, conocimiento, y al final decimos, pero ¿para qué todo esto? ¿Qué sería esa parte que verdaderamente nos parece atractiva? Y ahí se abre lo que se conoce como el mundo sensible. Y el mundo sensible nos lleva a una nueva relación con todo, con el espacio, con el tiempo, con lo que concebimos, con lo que imaginamos, con preguntarnos cómo aprendemos, de quién aprendemos, aprender de pensamiento abstracto y aprender de cómo la lógica nos lleva a una capacidad de conocer los límites de lo que es lógico y a darle espacio a lo que sentimos en una nueva percepción. Hay una percepción lógica, hay unas cosas que se pueden ver desde la lógica de la realidad, pero hay otras partes de la realidad que la lógica no alcanza. Y entramos en la realidad y piensa manifestarse, si estamos bien guiados, por supuesto, porque dejar la lógica no es fácil. De hecho, ese es un gran temor. Ese es el gran temor de la invitación de aquellos, de cuando nos invitan a la percepción espiritual. Y si sin la lógica puedo ser muy fácilmente engañado. Y de hecho, el terreno espiritual es muy favorable para los engaños. Tenemos cientos de ejemplos de diferentes colores y sabores, diferentes formas de decir, aquí está lo espiritual, aquí está lo profundo, aquí está lo bello, aquí está lo bueno, pero siendo un engaño. Entonces es normal que nosotros tengamos un apego a la lógica, al razonamiento para que no nos engañen, para no ser engañados. Pero a la vez nos vamos a dar cuenta que necesitamos tomar riesgos, porque quedarnos en los terrenos de la lógica tampoco es lógico. Se muerde la cola, ¿no? Hay otra faceta, como decíamos, que no se va a limitar ahí. Entonces sí hay que tomar un riesgo.
Se nos invita a tomar riesgo. El desarrollo espiritual es riesgoso, pero un riesgo, como siempre, como los buenos riesgos, con los ojos abiertos, con la suficiente preparación. Caminar es un riesgo. O nadie dice, no, yo vi que alguien se resbaló, por eso no voy a volver a caminar. Todo el que camina está propenso a resbalarse. De hecho, yo creo que todos nos hemos resbalado, ¿no? Va por ahí, no, un zapato o algo se le atraviesa, cualquier cosa así. Pero no significa que uno no va a caminar, significa que uno camina con cuidado. Entonces uno transita el mundo espiritual o la vida espiritual, el mundo espiritual, ¿no? Transitarlo, sería otras palabras, pero transita su sendero de vida con sensibilidad espiritual, con búsqueda espiritual, con mucha atención. Y estamos en esta última sesión de este ciclo, entonces, conociendo un poco en detalle de ese, de ese panorama que se nos hace eh, cada vez más, más claro. Esta es una de las formas de saber si sí estamos haciéndolo bien, es que encontramos mayor claridad, mayor atracción, mejor, una mejor vida en todos los aspectos, un entusiasmo interno cada vez más genuino, porque hay entusiasmo interno también muy movido por el miedo, por la grandeza, por muchas cosas, pero cada vez más menos dependiente, más puro, menos dependiente de otros intereses, sino por sí mismo. Y entonces nos invitan a establecer relaciones, de eso se trata el asunto, de hacer que el, los habitantes, los personajes, las personalidades de ese mundo sensible, de ese mundo espiritual, se, se comuniquen con nosotros. Eso suena como la tabla Ouija. Los del más allá, si están ahí, que se comuniquen con nosotros. Pero no es una tabla Ouija, está más allá. Sí es una comunicación, pero no con ese aspecto sutil, más allá, con otras entidades. Entonces tenemos comunicación en el plano material, comunicación en el plano sutil y comunicación en el plano trascendental. Ese es el idioma que estamos aprendiendo. Eh, y la invocación de lo sutil es constante. La Ouija es un esquema particular de utilizar ciertas vías, pues, o cualquier otro esquema ahí sutil, raro, fantasmal que conozcamos, que hayamos visto en las películas o por ahí. Pero nosotros normalmente estamos hablando con lo sutil, de hecho, lo sutil es donde nos comunicamos, las palabras, las ideas, todo eso es parte del campo sutil. Pero viene unas ideas enfocadas o vamos a utilizar ese mismo lenguaje porque también nos comunicamos con lo trascendental por una suerte de lenguaje corporal también, por eso existen las reverencias, las disposiciones, la forma en que tu cuerpo es utilizado puede ser, y lo sutil también, pero hablando un idioma que es particularmente capaz de llegar al plano espiritual. Entonces, con tu lengua puedes hacer muchas cosas, sonidos raros ahí, ¿verdad? Pero puedes también aprender un lenguaje particular que en un contexto particular va a darte unos resultados. Entonces aprendes a hablar español, pero después, incluso dentro del español, hay lenguajes técnicos. Entonces, si tú estás en cierto gremio, qué sé yo, de la ingeniería o lo que sea, y escuchas hablar ahí muy técnicamente, tú quedas como que, ¿what? ¿Qué están hablando? ¿Están hablando español? ¿Están hablando qué? Entonces, asimismo, todo esto que tenemos, lo sutil, lo físico, correctamente dispuesto o aprendiendo técnicamente este lenguaje, nos va a
dar experiencias espirituales, permitir esa comunicación. Para que haya respuesta, el lenguaje este que hablamos, se nos dice, está hecho de rendición. Y hay muchas formas de entenderlo. Rendición, una gran palabra. Rendición es eh, salir del egoísmo de pensar yo lo puedo por mí mismo, ¿no? Hay otra fuerza distinta a mí, que si yo no me hago favorable a ella, no va a ceder, como una puerta. Una puerta, tú dices, ábrete, no se abre. Tú es una puerta y la empujas, tampoco se abre. Tienes que aceptar que hay un método en el cual la puerta se ha dispuesto para ser abierta, entonces tienes que coger una llavecita y decir, pero yo soy tan grande y tan fuerte, ¿por qué tengo que depender de esta llave? Así está dispuesto, la pones ahí, un pequeño movimiento y la puerta se abre. Podemos hacer con una llave, o peor aún, una caja fuerte, con una clave, con unos numeritos. Pues, por la fuerza no se puede, pero si aceptas el método, te rindes a él, entiendes, bueno, voy a poner un número. Yo que soy tan fuerte, tengo tantos músculos y tengo que tomar esta vía tan extraña de con un dedito nomás poner unos numeritos. Y sí, así es. Y entonces aquí se menciona ese proceso, ese mundo, dice, de acuerdo con la intensidad de la rendición, hasta el punto desde donde no hay regreso, puede medirse la calidad de la magnitud de la verdad hallada. Entonces, hay una confianza que se hace cada vez más profunda entre nosotros y más intensa, porque siempre quedan algunos recelos, por eso se habla de diferentes etapas de la rendición y se habla mucho de la rendición total o de la plena rendición. Entonces, yo no me estoy guardando por si de pronto esto no sale. Plena confianza, que, que me gusta siempre la metáfora del barco. Te vas a montar un barco, quién sabe eso que va a pasar en ese barco. Tú puedes decir, todavía no confío en este barco, así que voy a poner un pie en ese barco y voy a dejar el otro en el muelle. Hemos visto muchas imágenes de la gente que deja un barco un pie en el barco y otro en el muelle y ¡pum! Se cae al agua. Pero vamos al barco, confío en el barco, tengo que poner los dos pies allá. Esa es la intensidad. Ahora, dice, la dulzura interna de la verdad y su característica infinita atraen los corazones de los devotos al grado más elevado, tanto que ellos jamás experimentan satisfacción alguna al lograr lo que realmente es la culminación de su fortuna más elevada. Voy a repetir. La dulzura interna de la verdad y su característica infinita atraen los corazones de los devotos al grado más elevado, tanto que ellos jamás experimentan satisfacción alguna al lograr lo que realmente es la culminación de su fortuna más elevada. Entonces, sigue. Incluso dentro de lo que considero más placentero, vamos a encontrar, sigue más. Es una descripción muy intensa, muy bella del panorama cada vez más atrayente. Dice, en Vaikunta solo existe la pasividad y la servidumbre con un toque ligero de amistad. Si incurrimos en la ofensa de prestar más atención a la ley que al amor, seremos degradados de Goloka a Vaikunta. Entonces son descripciones aquí técnicas, las denominaciones. Vaikunta es el lugar sin kunta. Kunta son los límites, lo que se mide. Entonces, más allá de este mundo donde estamos poniéndole una medición básicamente basada en nuestro ego, la medida de las cosas con respecto a mi propio ser, que todo bien. No hay otra, no hay otra forma de hacerlo, de hecho.
Nosotros nos medimos de acuerdo a nosotros, decimos grande o pequeño, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo, ahí es, eres muy grande, una montaña muy grande o una montaña muy pequeña, dependiendo de la propia medida. Ahora hablamos de montañas, eso es fácil, pero cuando hablamos del mundo en general, de entenderlo, decimos, miramos el mundo según nuestra propia medida, que decimos, no se puede ser de otra manera. El problema es que nosotros, ya en términos más internos, no conocemos quiénes somos ni cuál es la medida, sino que nos imaginamos algo. Entonces, todo bien con que seas tú el referente del mundo, pero si no sabes quién eres, tu referente no sirve. Entonces, todo pasa por nosotros, evidentemente, somos conciencia. Medimos el mundo por nosotros. Pero ya que estamos en semejante situación, lo que deberíamos hacer a continuación es preguntarnos, bueno, entonces yo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdadera medida? Y la verdadera medida se descubre en relación con un buen contexto, una buena cantidad de datos. Si ¿cuánto voy de viaje? ¿Cuánto dinero debería llevar? Yo tener mucho contexto. ¿Cuánto es el cambio de la moneda? ¿Cuánto van las cosas? ¿Cuántos días voy a estar? Y al completar ese contexto, decir, ok, entonces es prudente que yo lleve tanta cantidad de dinero porque me va a alcanzar para esto. Y tú puedes llevar mucho más, estar propenso a un robo, llevar menos y que no te alcance. Entonces, cuando hablamos de contexto, que también hemos mencionado las ciencias biológicas, que se depende del ecosistema, en todas las ciencias humanas se sabe, dependiendo del contexto y en términos de medicina también, todo va a tener que ver con el contexto, porque somos relacionales todo el tiempo. Ahora, si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el máximo contexto a conocer? Ahí estamos hablando de la conciencia espiritual, de la conciencia de Krishna, de la conciencia de lo divino. Y aquel que entonces sabe cómo medir bien el mundo, entra a Vaikunta, el espacio de la medida justa. Pero ojo, que la justicia, la medida, la ley, dice aquí, no es el punto final. Ahí estamos ya en el plano de la satisfacción, pero no es el plano final. Sino que existe Goloka. Goloka es el espacio de la diversión, de la post-justicia, donde bajo bajo la regla de un nuevo juego, de un capricho, la justicia puede dejarse atrás. Lo hemos explicado muchas veces. Sí, nos gusta que todo esté en orden, pero cuando algo se desordena en pos de lo divertido, cuando se sale la gente del protocolo y vemos que es por una buena razón, por un, por algo chévere, entonces todo el mundo, ay, tan bello. Así, cuando a los jugadores de fútbol los persiguen cuando son muy famosos y ellos tienen sus guardaespaldas. Y los guardaespaldas tienen la orden que se la dio el mismo jugador de que los protejan, que no deje que nadie se acerque a ellos porque puede ser peligroso. Pero a veces pasa que entran a la cancha ahí, qué sé yo, un niño y el guardaespaldas ahí lo aleja porque tiene la orden, pero el propio jugador dice, no, no, deje que se acerque a mí y se tome una foto. Entonces todo el mundo se conmueve. Así es el asunto. Más allá de lo establecido, otro tipo de sentimiento. Y eso se llama Goloka. Goloka es la tierra del amor y allí los habitantes no conocen otra cosa. Y por amor se entiende el sacrificio de sí mismo y el olvido de sí mismo por el servicio a Krishna, sin que nos importe en lo más mínimo nuestro futuro, bueno o malo. Existe completo riesgo al extremo. Pero una vez más, ¿quién querría no tener piso sobre el cual poner sus pies? Nadie. Cuando medio algo, nosotros nos vamos a parar sobre algo y está medio flojo, un puente, lo que sea, uno no quiere caminar por ahí. Me dicen, camina ahí, ese segundo piso está muy viejo. Pronto se cae, pero camine. Nadie quiere eso.
Ahora, ¿cómo explicamos que haya gente que se lance en paracaídas? Algo debe haber ahí. Entonces sí, hay un mundo de la seguridad, pero también hay un mundo de la entrega del riesgo y hay un placer en eso. Ahora, ¿ante quién? Ante el amor, ante Krishna, es donde deberíamos tomar ese riesgo, esa entrega. Cuando ya otra vez, las medidas de seguridad dicen, no, pero si alguien está en peligro, lo que mejor quiere es las medidas de seguridad, pero cuando dice, no, voy a ir así. Dice en su Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami, en un texto llamado el Bhakti Sandarbha, de uno de los autores importantes de esta ciencia trascendental, Sri Jiva Goswami define a Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, como superior al señor Narayan de Vaikunta, el más poderoso en todos los aspectos. Entonces ahí vemos diferentes formas de entender a una misma persona, persona suprema, las personas supremas también. No, no hay problema con la variedad espiritual, la persona suprema en sus diferentes aspectos. Y digo las personas porque también se expanden, está Balaram, está Radharani y tantas otras manifestaciones. Entonces ahí está, el supremo centro tiene muchas formas de verse. Como toda persona tiene muchas formas de verse, básicamente dependiendo del rol que tiene, de las relaciones, otras externas, frías, secas, técnicas, eh, ahí como de trámite, otras más permanentes, más importantes y otras más cercanas y otras supremamente cercanas. Así mismo con Dios tiene un aspecto de justicia, Narayana, pero hay una forma más intensa, ese Bhagavan, más íntimo. Dice, además, la existencia de este Bhagavan, dice, su existencia, apariencia y naturaleza atrae a todos para servirle, amarle y morir por él. Vayani Yaguna Visista. Nadie quiere morir, pero por amor, dice el poeta, vale la pena. Entonces aquí entendemos, no, no están quitando lo más preciado, como que no me va a preocupar por mí mismo. Hay un momento donde eso pasa y dice, no, me sacrifico para que otro esté bien, por ejemplo, ¿no? Algo así. Pero en este caso estoy en tanto amor que no sé qué hay que hacer. No puedo pensar en mí para nada. Estoy tan absorto en qué quiere la otra persona. Y ahí encuentro más satisfacción que cuando pensaba en mí. Tan hermosas son sus cualidades. Así es la referencia, ¿no? Invita a que la gente se sirva, lo ame, muera por él. Dice, tan hermosas son sus cualidades. De pura belleza pasa eso. Así pues, el concepto más excelso acerca de Dios es el concepto Krishna. Pues ahí decimos, el gran idea de lo trascendental tiene un montón está marcado por la dulzura, por la belleza, por el amor. Cuando a Dios, cuando te hablen del infinito y lo carguen de no ideas de poder, de grandeza, de manejo, sino de deseo de jugar y de dulzura, ese concepto en la tradición del yoga recibe el nombre de Krishna. Así pues, el concepto más exceso acerca de Dios es el concepto Krishna y los devotos en conciencia de Krishna pueden conocerlo. Y entonces hay un proceso para que ese humor vaya llegando a nosotros. Aquellos que sirven y adoran al Señor Supremo de conformidad con las reglas de las Escrituras y el cálculo pertenecen a la categoría de la adoración en Vaikunta. Entonces hay una serie de disposiciones manifestadas o siempre hechas. Dice aquí con cálculo, tantas numeritos voy a juntar, porque eso es lo que dice en la ley para poder entender a Dios. Eso es modalidad Vaikunta. En Vaikunta, en la primera concepción trascendental consciente,
Es la primera experiencia espiritual, adoxa ya, es decir, más allá de los sentidos. La personalidad de Dios, como el señor Narayan, acepta el servicio reverencial en su dignidad majestuosa. Entonces hay que seguir un protocolo porque está su señoría y eso es muy bello, muy bonito. Pero los devotos del nivel más elevado están rendidos al Señor con el amor y la fe más profunda, sin protocolo. Esto no hay que tomarlo muy a la ligera, muy rápido. Sí, yo soy espontánea. No, nosotros se nos recomienda verdaderamente entender términos de protocolo, pero estar abiertos, ir cultivando un sentimiento más espontáneo. No creernos espontáneos desde el principio, porque a veces puede ser eso, no más que puro engaño. Que ir verdaderamente entendiendo, no solamente en lo teórico, sino en la realización, en la actitud, lo que leemos. El concepto Krishna de Goloka Vrindavan es corroborado en el Srimad Bhagavatam, la más grande interpretación de las escrituras védicas. Y es sabido que Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo. Entonces aquí ya venimos con los detalles específicos, el Bhagavatam, un lugar para el estudio de esta ciencia, y Krishna Chaitanya, manifestación, el avatar dorado, como ese Krishna mismo, esa dulzura. Entonces, sí, Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, unido a su potencia más excelsa, Sri Radha. Y ya estamos entendiendo muy en lo puntual el proceso y Krishna, cómo puede ya en el detalle de entender su relación amorosa, parece Chaitanya, como esa forma de enseñar no quién es Dios, eso ya estaba, no cómo comportarse para conocer a Dios, sino cuáles son los sentimientos de Dios, cómo amarlo. Dos cosas distintas, dos niveles muy importantes. Mahaprabhu, sí, Chaitanya Deva ha revelado claramente que la interpretación genuina y el propósito de todas las escrituras reveladas es guiarnos finalmente hacia la meta más elevada. Esa meta más elevada es el dominio del amor y la rendición incondicional al poder central de la verdad, personificado en el Señor Krishna como belleza y afecto. Ese es el esquema del mundo, por lo menos en el mapa. Estamos construyendo un hermoso mapa de entender nuestro cuerpo humano, nuestro lugar en el mundo material, nuestra capacidad de ser sensibles a una relación con lo grande, con lo poderoso, Señor de Vaikunta, y después más íntimamente conocer este aspecto donde el Señor revela su belleza y su afecto. La fuerza más elevada que a todos nos atrae no es el poder, sino el amor. Consciente o inconscientemente, el amor y el afecto ocupan la posición absoluta y el amor es superior a todo poder y conocimiento. Es la verdadera satisfacción de lo profundo del corazón. Nuestra experiencia interna solo quiere amor, belleza, afecto, no conocimiento, poder. Este es el esquema que define y aclara todos los caminos del yoga y todos los caminos del autoconocimiento. Tenemos que aprender a lidiar con estos conceptos, con estas energías, porque son supremamente atractivas. Ese es el esquema amplio. ¿Qué lugar tiene el poder? ¿Qué lugar tiene el conocimiento? ¿Qué lugar tiene el amor? Lo finito no puede capturar al infinito, pero el infinito puede darse a conocer a lo finito. Muy interesante. Porque por conocimiento, por fuerza, no alcanzamos. Como algo que es muy caro, muy, muy caro. No, no está a tu alcance, pero te lo pueden regalar. Entonces el infinito no está a nuestro alcance, pero él se puede dar al finito. Dice, y cuando el infinito aparece como un miembro de la tierra finita, cuando el infinito viene, se manifiesta en esta tierra finita,
el finito alcanza su logro más excelso al tener esa experiencia. Krishna le lleva el calzado a su padre y llora cuando su madre lo castiga. Ahí está lo infinito, puesto ahí como un niño común, sirviendo. A Nanda Maharaj le lleva los zapatos y cuando Madre Yasoda lo regaña, él llora. El absoluto desciende hasta lo finito por amor. El acercamiento más íntimo del infinito a lo finito se encuentra en Brindavan. El infinito viene para abrazar al finito en su capacidad más plena, aprakrita, mezclándose con lo finito de manera tan íntima que la gente no puede percibir el divino carácter trascendental del Señor como la divinidad. Nosotros, las almas infinitesimales, podemos alcanzar nuestra más grande fortuna cuando el infinito viene a nosotros en su más excelso acercamiento, como si fuese uno de nosotros, tan misericordioso, grande, íntimo y perfecto, es su acercamiento. Pues ahí está el panorama de Brindavan, es que, o el humor de Brindavan, allá no estamos relacionándonos con Dios en su grandeza, sino con Dios cotidianamente, como uno de nosotros, entre comillas, por supuesto. Dice, sí, Chaitanya Mahaprabhu, quien es la dulzura y la magnanimidad combinadas, anunció abiertamente que todos nosotros somos esclavos naturales de la entidad más elevada. Palabras poéticas muy bellas, poéticas reales también. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20:108 dice, pero esa esclavitud bajo la gran fuerza del amor y la belleza, la más grande fortuna, es ser utilizado en cualquier forma por la existencia absoluta. El conocimiento y la belleza estar perdón, la más grande fortuna es ser utilizado en cualquier forma por la existencia absoluta, el conocimiento y la belleza. Estar en armonía con el Centro Supremo. Nadie es forzado ni excluido, sino que esta es la naturaleza intrínseca del alma. Sri Krishna, Vaikuntha Radha, Chaitanya Mahaprabhu, Sri Bhagavatam, Vrindavan, Jiva. Entonces, es nuestro destino, si así lo queremos, si queremos cumplir o sintonizarnos con lo que fuimos hechos para el amor, porque si no, nos tendría que hacer unos ajustes extraños de lo que somos para encajar en el amor. Sería muy raro. Nosotros no tenemos que hacer ajustes extraños para encajar en el amor, tenemos que preguntarnos profundamente por lo que somos y ahí vamos a ver cómo el amor encaja en nosotros. Y ese es el punto máximo del autoconocimiento, que pasa por muchas cosas, sí, pasa por entender el cuerpo, qué le sirve, qué no le sirve, qué come, a qué horas deberíamos hacer tal actividad o cual, que pasa por entender la mente, los sentimientos, qué me gusta, qué estoy hecho, de dónde me vienen estas ideas, cuál es mi diálogo interno, que finalmente nos lleva a la comprensión de nuestra posición trascendental. Muy bello, esa es la invitación, visto con calma, nos damos cuenta, no existe otra cosa. Lo que continúa es, más, por favor, denme más detalles de eso y que yo sea no solamente un receptor de información y de más detalles, sino que esos mismos detalles se hagan más reales en mi vida. ¿Cómo logro esto? Escuchando, volviéndome un buen Sravaka, alguien que escucha constantemente, aplicadamente eh, esta fuente y que además acompaña la escucha del canto. ¿Y qué debe decir mi canto? Porque todos cantamos, es muy feo que alguien teniendo boca se dedique solamente a hablar. Qué, qué mal uso. Pero ni puedes cantar, o de bonito. ¿Y qué canto? Pues revisa tu canto. Ese es el bhakti. Revisa tu escucha y revisa tu canto. ¿A quién le cantas? ¿Qué consideras digno de decirle al mundo que es bello? ¿Qué sentimiento es digno de ser recordado, cultivado, expresado? Y ahí vamos a aprender a sentir y a cantar. Por eso tenemos una yapa, por eso tenemos una yapa mala, por eso nos
sentimos tan felices con el mantra. Los devotos nos han enseñado, nos han regalado. Y a pesar de que la estructura mental tiene cualquier cantidad de prioridades que son importantes, pero no son únicas, le sacamos un espacio y aprendemos a dialogar con ella, con la mente, para que dé espacio, dé lugar a que nuestro cuerpo, nuestra lengua se conecte con lo que sería nuestro sentimiento más genuino. Oh Señor de toda dulzura, el supremo atractivo Krishna, el que da todo placer, Rama, que yo, Hare, con un vocativo, con un pedido desde la parte predominada, bendecido por Radharani, que la máxima dulzura, el poder me ocupe en aprender a amarlo, en aprender a servirlo. Gaura Premanandi, Hari Hari Bol.